Las mitocondrias. Todas las células del cuerpo tienen entre 100 y algunos miles de organelos llamados mitocondrias. Se encuentran tanto en células animales como vegetales. Son los encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Por lo tanto, actúan como centrales energéticos de la célula y sintetizan ATP a partir de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. En conjunto pueden ocupar el 25% del volumen del citoplasma y pueden reproducirse por sí mismas. Varían de tamaño y forma, pero todas tienen una estructura básica. Cada una de estas está rodeada por una membrana interna y una membrana externa, separadas por un espacio intermembranal, donde se almacena la energía liberada durante la respiración celular antes de elaborar ATP. La membrana mitocondrial externa es lisa y sirve para demarcar el límite exterior. La membrana interna se caracteriza por muchos pliegues llamados crestas mitocondriales, que se proyectan como repisas hacia la matriz. En la superficie se producen las reacciones respiratorias, en donde se presenta el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Posee alrededor de un 75% de proteínas y 25% de lípidos. Se pueden distinguir tres tipos de proteínas diferentes. Proteínas transportadoras específicas, que regulan el paso de los metabólicos necesarios para la matriz. Proteínas de cadena respiratoria. El complejo enzimático denominado ATP sintetasa, que cataliza la producción de ATP a partir de ATP y piruvato. Las crestas y la matriz separan en compartimentos el espacio dentro de la mitocondria y están implicados en la generación de energía celular. El fraccionamiento y la purificación de estas membranas y los compartimentos permitieron determinar su composición proteicas y fosfolípidas y localizar cada reacción canalizada por enzimas de una membrana a un espacio específico. Las crestas expanden muchísimo la superficie de la membrana mitocondrial interna y aumenta su capacidad para generar ATP. En su lado interno se encuentra la cadena respiratoria oxidativa o de transporte de electrones. Dentro de la matriz líquida se encuentran el ácido desoxirribonucleico mitocondrial, DNA, que contiene información sobre la síntesis directa de proteínas y en ella ocurre la mayor parte de la oxidación de los átomos procedentes de monosacáridos, lípidos y aminoácidos mediante el ciclo de Krebs. División mitocondrial. Las mitocondrias se originan por división y crecimiento de otras mitocondrias preexistentes. Esta forma de originarse hace que la información genética, genes no nucleares, pase a las mitocondrias hijas. La división puede llevarse a cabo por tres mecanismos diferentes: bipartición, estrangulación y gemación. La partición es consecuencia de la fusión de la membrana mitocondrial interna, originada por el crecimiento de una cresta que divide la matriz en dos compartimentos diferentes. Se produce el estrangulamiento de la membrana externa para dar lugar a dos mitocondrias, hijas de un tamaño menor al de la madre. La segmentación se origina por el alargamiento mitocondrial progresivo, seguido por un estrangulamiento simultáneo de las membranas interna y externa en una determinada zona que divide a la mitocondria en dos hasta formar las dos mitocondrias hijas. Internalización de proteínas. La gran mayoría de las proteínas de las mitocondrias están codificadas por genes nucleares y se sintetizan en los ribosomas citosólicos. El proceso empieza cuando las proteínas precursoras son desplegadas por proteínas chaperonas citosólicas que las guían a la puerta central de entrada mitocondrial, una translocasa situada en la membrana exterior, llamada complejo TOM. Una vez en la translocasa, las proteínas precursoras, dependiendo de su localización final en los distintos compartimentos de la mitocondria, que son membrana extracelular e intracelular, espacio de intermembrana y matriz mitocondrial, siguen diferentes vías de importación mitocondrial. Las proteínas que portan señales secuencia, que son secuencias de aminoácidos situadas en el extremo amino terminal de estas proteínas, cargadas mayormente de forma positiva, son importadas por una translocasa presecuencia situada en la membrana interior, llamada complejo TIM23, de una manera que depende del potencial eléctrico que existe a través de la membrana interna. Una proteína motora potenciada por ATP asociada a esta translocasa es requerida para completar la translocación a la matriz mitocondrial, donde una peptidasa procesadora de la matriz extiende finalmente la presecuencia.
Las proteínas integradas en la membrana interna son guiadas por complejos de pequeñas proteínas TIM a través del espacio intermembrana e insertados en la membrana por una translocasa transportadora dependiente del potencial eléctrico de la membrana. El complejo TIM22. Así, el transporte de proteínas precursoras a través de la membrana exterior y el espacio intermembrana requiere dos fuerzas directoras de la membrana interna. Esto es el potencial de membrana y la fuerza proporcionada por la hidrólisis de ATP. Los peroxisomas se observaron por primera vez en el riñón y el hígado de roedores en 1950, cuando comenzaron los estudios de la célula con el microscopio electrónico, y se les denominó microcuerpos. Posteriormente, fueron localizados en muchos tipos celulares de vertebrados, protozoos, levaduras y en algunos tipos de células vegetales. Su estructura, vistos con el microscopio electrónico, presentan un contenido granular fino. Algunos peroxisomas contienen estructuras cristalinas que parecen corresponder a la enzima oxidasa de urato. Estos nucleoides cristalinos varían según el tipo celular y son constituidos por túbulos. La membrana del peroxisoma tiene aproximadamente 7 nanómetros de espesor. Su función. Los peroxisomas se denominan así porque sus enzimas utilizan el oxígeno molecular para eliminar átomos de hidrógeno de sustratos específicos a través de una reacción oxidativa que produce H2O. Entre un 10 y un 25% de los ácidos grasos se degradan en peroxisomas y el resto en mitocondrias. El estrés oxidativo es un estado de la célula en la cual se encuentra alterada la homeostasis óxido-reducción intracelular, es decir, el balance entre prooxidantes y antioxidantes. Este desbalance se produce a causa de una excesiva producción de especies reactivas de oxígeno y o por deficiencia en los mecanismos antioxidantes, conduciendo a daño celular. El tejido nervioso parece ser un blando propicio para los compuestos prooxidantes, dadas sus características químicas, tales como alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados, altas concentraciones de hierro y bajo contenido en enzimas antioxidantes. Hay investigaciones que demuestran una clara intervención del estrés oxidativo en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, en Parkinson y en esclerosis lateral amiotrófica, entre otras especies del sistema nervioso. Las especies reactivas del oxígeno incluyen iones de oxígeno, radicales libres y peróxidos, tanto inorgánicos como orgánicos. Son generalmente moléculas muy pequeñas, altamente reactivas, debido a la presencia de una capa de electrones de valencia no apareada. Estas especies se forman de manera natural como subproducto del metabolismo normal del oxígeno y tienen un importante papel en la señalización celular. Sin embargo, en épocas de estresamiento sus niveles pueden aumentar en gran manera, lo cual puede resultar en daños significativos a las estructuras celulares. Normalmente, las células son capaces de defenderse a sí mismas contra los daños de las especies reactivas del oxígeno mediante el uso de enzimas como los superóxido, dismutasa y la catalasa. Pequeñas moléculas antioxidantes como el ácido ascórbico, ácido úrico y glutatión también desempeñan un rol importante como antioxidantes celulares. Del mismo modo, los polifenoles antioxidantes colaboran en la prevención de los daños causados por las especies reactivas de oxígeno, eliminando radicales libres. Por el contrario, la capacidad antioxidante del espacio extracelular es relativamente poca. El más importante antioxidante en el plasma humano es el ácido úrico.